Ponemos de 15 minutos para, para el debate. Si alguien quiere intervenir. Sí, el profesor Manuel Izquierdo. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a los conferenciantes, comunicantes y a la mesa. Una pregunta breve hacia el conferenciante portugués. El reglamento que regula la nueva Guarda de Fronteras regula las responsabilidades en las que pudieran recaer sobre esos equipos que se desplazan hacia otros estados, responsabilidades tanto administrativas o, en su caso, responsabilidades penales, y a qué régimen jurídico se someten a esas responsabilidades. Muchas gracias. Muito obrigado. A pergunta é muitíssimo pertinente e, de facto, o regulamento, enfim, como eu lhe chamo, Frontex 2, regula expressamente essas matérias. Regula tanto a responsabilidade civil no artigo 42, como a responsabilidade penal no artigo 43. E a ideia fundamental é esta, portanto, a aplicação da lei, esse é o princípio, do Estado de acolhimento. Do Estado de acolhimento. Portanto, tudo o resto são derrogações ou exceções que estão também previstas no artigo 42. Mas, portanto, também nestes dois aspectos, responsabilidade civil e responsabilidade penal, o referente é o ordenamento jurídico do Estado de acolhimento. Julgo que respondi àquilo que pergunta. La pregunta es para el profesor. Gracias. La pregunta es para el profesor Íñigo Sanz, en relación con una cuestión que mencionó un poco de pasada, pero que a mí me está dando que pensar ahora mismo. Acaba de entrar en vigor la Ley 40/2015, que contiene una regulación básica ya completa de los consorcios y que, si no me equivoco, ha derogado el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local que regulaba los consorcios y que hablaba expresamente de la posibilidad de utilizarlos para cooperación transfronteriza. La nueva ley no tiene ninguna referencia cuando regula los consorcios. Entonces, el tema es, ¿cómo se casa esta nueva regulación básica que tenemos con todo lo que nos ha contado? ¿Se casa o no se casa? ¿O simplemente es que el legislador ha tenido un olvido y ahora tendremos los consorcios de verdad y estos otros tipos de figuras que van por fuera de la Ley 40? No, tenemos consorcios que pueden servir para cooperación transfronteriza, y lo dice el artículo 118 de la ley, 118 de la ley, y tenemos esta otra figura, las agrupaciones. O sea, se mantiene, digamos, básicamente igual. Lo que hace, en el fondo, en la nueva ley es asumir la regulación implícitamente de la ley de bases, la deja como supletoria, por otro lado, y reconoce la funcionalidad transfronteriza de esos consorcios. Pero la agrupación no es un consorcio. O sea, ni siquiera está prevista, porque en Portugal está prevista la aplicación supletoria de una figura concreta. Las asociaciones, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero en el caso español no. De facto, yo creo que se aplicará supletoriamente a los consorcios porque es lo más parecido, pero realmente no está ni siquiera previsto. Profesor Martínez López Muñiz. Sí, para hacer una pregunta de orden muy menor al profesor Sanrubiales, pero no me resisto antes a poner de manifiesto mi gran satisfacción por el alto nivel
de todas las intervenciones de esta tarde, que realmente han sido sumamente interesantes, tanto las ponencias como las comunicaciones que se han presentado, aun con las limitaciones del tiempo disponible. Mi pregunta es, me ha parecido entender en la exposición que en algún momento que los estados no podrían formar parte de esos consorcios. No sé por qué. Bueno, la verdad es que sencillamente porque no está previsto, no tiene más. Se entiende que los consorcios de cooperación transfronteriza tienen que ser comunicados al Estado. Eso sí, o sea, digamos que el papel interventor del Estado es de puro control desde esa perspectiva, aunque podría poner algún óbice, pero tradicionalmente se ha entendido, de acuerdo con el Convenio de Madrid, que no debe intervenir el Estado porque se trata de que puede ser una interferencia en la autonomía de las entidades a la hora de colaborar, no tiene más. De facto, las razones son tan débiles que la agrupación sí que permite de forma expresa la intervención estatal, y es una de las críticas que se hicieron a los consorcios y de las ventajas que tiene la agrupación. Cândido Oliveira. Cândido Oliveira, sí. Antonio. Profesor Cândido Oliveira. Muito obrigado. Obrigado a todos. Está a falar? Ouve-se? Também para o oponente Sanz, para lhe fazer uma pergunta. Uma das coisas interessantes que tem a cooperação transfronteiriça é a formação de eurocidades, que estão muito próximas. Como explica que esse movimento esteja tão ainda embrionario? La formación de eurocidades está prevista de forma expresa por la regulación gallega, de forma expresa, y de hecho ya hay una, que yo sepa, creada, que es la Berín. Realmente, claro, la potencialidad es muchísimo mayor porque estamos llenos de municipios fronterizos y que solo les separa precisamente la línea, ¿no? La raya. En función de cómo funcione la eurocidad de Berín, se potenciarán más, ¿no? Desde luego, lógicamente, el reglamento no alude a ello. Es un concepto nuevo, el de eurocidad, ¿no? Aunque responde a una idea muy clara, precisamente de núcleos urbanos limítrofes, pero ahora no sabemos más. Solo que yo sepa, hasta el año pasado solo se había creado esa. Bien, me voy a permitir hacer algún añadido. ¿Quieres hacer algo? No. Sí, creo que implícitamente hemos estado aceptando a través de las intervenciones anteriores dos conceptos, ¿no?, de cooperación transfronteriza. Un concepto amplio y un concepto estricto. El concepto, todos los ponentes, como se ha indicado anteriormente, pues lo han hecho muy bien, pero yo me atrevo a decir, ¿no?, que en cuanto al concepto amplio que se ha manejado, por ejemplo el de Javier Sanz, ¿no?, pues se incluyen temas muy importantes, que pasan, o sea, que ya no están en la raya, ¿no? No están en la raya, sino que están fuera de la raya. Entonces, pues bueno, pues ya no se alude solamente a prestaciones materiales, sino que ya también no son servicios públicos tan solo, sino también son funciones de policía, es decir, funciones. Afecta en la intervención también anterior, pues se habla de policía, de controles de frontera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un concepto más que un concepto estricto de cooperación transfronteriza, podríamos decir que son relaciones entre países fronterizos, relaciones que afectan a temas muy importantes, como puede ser la red fluvial, los espacios naturales, grandes operaciones, ¿no? Entonces, tenemos que contrastarlo con la idea de una cooperación interterritorial o transfronteriza simple, la que yo calificaba al principio como un tema simple y amable, ¿no?, que es mucho más sencilla, mucho más escuálida el concepto
que lo que aquí en algún momento se ha estado desarrollando. O sea, una definición más simple de lo que es la cooperación transfronteriza, que sería la que define justamente el Tratado de Valencia, ¿no? El Tratado de Valencia, pues dice que la expresión cooperación transfronteriza designa al conjunto de formas de concertación que tengan como objetivo incrementar y desarrollar las relaciones de vecindad entre instancias y entidades territoriales que se encuentren bajo la jurisdicción de las partes y que se lleven a cabo en el ámbito de asuntos de interés común y en la esfera de sus competencias. Y después dice que la expresión de entidades firmantes del convenio o del consorcio, en su caso, designa a las instancias y entidades territoriales que celebran entre sí convenios de cooperación transfronteriza. De la definición que hace el tratado parece que el protagonista fundamental o los protagonistas principales de la cooperación transfronteriza son los municipios y los pequeños municipios, que son los que a impulso propio se conciertan y establecen estos convenios y estos consorcios en su caso, sin perjuicio de que naturalmente el Estado les pueda dar supervisión. Y eso mueve a otras reflexiones, en el sentido de que quizá este tipo de cooperación transfronteriza reducida a un concepto más estricto, pues resulte más operativa, porque conforme vaya ascendiendo la escala del nivel administrativo, posiblemente el asunto se vaya politizando cada vez más y no es lo mismo gestionar a nivel de pequeño municipio que de gran municipio, que de provincia, que de comunidad autónoma y ya no digamos de Estado a Estado, con lo cual las grandes cuestiones políticas se complican y entonces el sentido de la cooperación transfronteriza pierde sentido, que es algo mucho más íntimo, más vecinal, más cercano, más rural y en definitiva más material y al cabo quizá más beneficioso y más fructífero, porque fragua en hechos concretos. Entonces, si vemos las cosas así, desde un punto de vista de la cooperación transfronteriza como algo rural, cercano y vecino, y no como grandes asuntos, lo que preocupa en este caso es el dinero. ¿Quién paga la raya? ¿Quién paga las relaciones con la raya? Y entonces nos tiene que llevar eso necesariamente a una apreciación que ha hecho antes Íñigo Sanz, que es ¿quién da el dinero? ¿Quién da el dinero? Es decir, ¿quién da los 300 millones de euros que vale mantener la raya? Porque eso es lo que vale. 290 y tantos millones de euros es lo que vale mantener la raya en fondos FEDER. Entonces, a través de pequeños impulsos de municipios pequeños que buscan ese apoyo, a través del programa aprobado por la Unión Europea ad hoc para eso. Porque si no sacan el dinero de ahí, ¿de dónde lo sacan? ¿Quién se acuerda de un municipio rural perdido en la Extremadura profunda o en el Alentejo profundo? ¿De dónde se saca el dinero? Para que los niños de una escuela puedan ir a la escuela que tienen a 5 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, simplemente de visita o para tocar un día un concierto, ¿no? O cómo se presta el farmacéutico tal con el farmacéutico, pues medicamentos. O cómo se le enseña a los niños a hablar portugués, ¿no? O cómo se arregla el camino de una carretera que afecta a las dos partes, o cómo se limpia de broza y de maleza una zona que es propicia o proclive a los incendios forestales, etcétera, etcétera. O pequeñas infraestructuras. O aventuras un poco mayores en función del dinero que exista. Por consiguiente, por eso yo calificaba anteriormente que era un tema simple y amable, porque pensaba un tipo de cooperación transfronteriza de este nivel modesto. Y ahora, a partir de ahí, es cuando empiezan a preocuparme las prohibiciones del derecho español, sobre todo, de que si puedes celebrar un convenio, no celebres un consorcio. Y de si tienes 20.000 habitantes, que te absorba la Diputación. Es decir, pierdes la personalidad jurídica. Y si pierdes la personalidad jurídica a un pequeño municipio, ¿cómo podrá firmar un consorcio? ¿Cómo podrá firmar un convenio? Estos son los problemas que detecto
en el régimen local. Por eso cuando presentaba a Íñigo Sanz, que es un estudioso de los temas locales, pues pensaba en el problema que se plantea con ocasión de la reforma del régimen local, la minimización de los municipios y su incapacidad. Como el legislador quizás no haya pensado en un desarrollo pleno de su autonomía cuando de relaciones limítrofes o transfronterizas se trata. Yo creo que esto es cuanto quería decir y no se me queda nada en el tintero de lo que se me ha venido a la cabeza con ocasión de estas magníficas ponencias con las que hemos disfrutado esta tarde. Así que nada más por mi parte y muchas gracias por estas ocurrencias, que no sé si habrán sido pertinentes o no. Por favor, encerre. Não vou dizer mais nada, julgo que estamos a cumprir perfeitamente o horário, não sendo embora ingleses, nem querendo sê-lo, e julgo que posso então agradecer em nome da mesa, aos ponentes e também ao professor Lopes Menudo este comentário e dizer então em nome da organização que amanhã estaremos aqui às 10 horas para continuar. Então, muito boa tarde e até amanhã. Bueno. Con rigor. El horario lo hemos llevado con rigor, ¿eh?